es un arte. Las hojas del mismo arbusto pueden producir diferentes aromas. Té blanco, té verde, té amarillo, té oolong, té negro, té oscuro. China es considerado el lugar de origen del té. En su tierra se cultivan los arbustos de té más antiguos del mundo. Y su gente considera que esta bebida es una vida que conecta el cielo y la tierra. Una hoja que cae en el agua cambia su sabor. De ahí nace el té. El té pasa las pruebas del agua y el fuego, y de la vida y la muerte, para encontrarse con nosotros. El destino del té es también el nuestro. Cada marzo, Su Guoben, que vive en la aldea Manjing de la montaña Jinmai de Yunnan, debe preparar el té primaveral con su familia. Las hojas de té provenientes de la vieja plantación en la montaña Jinmai son materiales ideales para producir el té pu'er. Su Guoben es el hijo del último jefe tribal de la etnia Bulong de la montaña Jinmai. Su etnia cree que es el descendiente del dios del té. El té de la montaña Jinmai es utilizado principalmente en los pasteles de té pu'er, pero los Blanc todavía acostumbran a consumir el té natural, que se conserva durante más de un año. De acuerdo con nuestra cultura, para beber este té natural, debemos tostarlo. Los tarros de cerámica son fabricados de manera tradicional y con materiales locales. Se sacuden las hojas para que tengan un contacto pleno con el fuego, para eliminar las impurezas y el frío, haciendo que tengan un aroma más fuerte. Antiguamente, cuando los ancianos iban a trabajar en el campo, si no llevaban el almuerzo no regresaban. Pero si olvidaban el tarro de té, sin duda volvían a casa. No se eliminaba el cansancio sin el té. El té es indispensable en la vida de la etnia Pulang.
El té de los árboles antiguos del bosque tiene el fuerte carácter de la montaña. El sabor amargo del principio se convierte rápidamente en el dulce que llena la boca. La etnia Blang vive de generación en generación en las selvas vírgenes del sur de Yunnan. En el período glacial, la meseta Qinghai, Tíbet, frenó la corriente fría. Su borde del sureste se ha convertido en el paraíso de algunas de las especies más antiguas del mundo. Los primeros árboles de té crecieron en esta selva virgen. Mediante la divulgación oral, a lo largo de miles de años, la historia entre el ser humano y los árboles de té silvestres se ha convertido en mitología y en la memoria común de distintos pueblos del bosque. La fabricación del té primaveral en la montaña Jinmai llega a su fin a mediados de abril. Las aldeas de Blang reciben el mayor festival del año, el Festival de los Antepasados del Té. El festival tiene lugar cada año. Si es una pequeña ceremonia, el día grande del té cae el 16, y si es una grande, el día 17. Todos subimos a la cima de la montaña y ofrecemos sacrificios a los antepasados. Los últimos 3 deseos del padre de Zhu Guoben, antes de su muerte en 1988, fueron construir una escuela en la montaña de Blang, redactar la historia del pueblo y edificar un templo para el dios del té. Ahora se han cumplido todos. Solo cuando uno conoce su nacimiento, su crecimiento y cómo responder a sus antepasados que lo crían, puede reconocer el significado de la vida. Zhu Guoben, de 76 años de edad, persiste en creer que el espíritu de los ascendientes de la etnia todavía viven en el fondo del bosque. El primer árbol que plantamos, los Pulang, en cada nueva plantación se llama el árbol del espíritu de té. El tocón representa el espíritu que salvaguarda la plantación. Cada 4 años tiene lugar la ceremonia grande del Festival de Antepasados del Té. Los Blang, en la montaña Jinmai, se reúnen en el templo Pai Leng, hacen el té y limpian las estatuas del dios con el agua de los manantiales. Ofrecen sacrificios al dios del té con el mejor té fresco. El dios del té de los Blang se llama Pai Leng. Dicen que hace más de 1800 años descubrió el efecto curativo de las hojas de té cuando su etnia sufrió la peste y salvó a su pueblo. En la cima de la montaña llamamos a los espíritus del té. Creemos que en cada campo del té existe un espíritu. Creemos que en cada campo de té existe un espíritu. Los llamamos para que regresen y celebren con nosotros este festival. Nos han dejado la riqueza. No podemos olvidarlos.
Esperamos que vuelvan a proteger a todos los aldeanos y al té antiguo. Los árboles de té antiguos, originarios del suroeste de China, se extienden al sureste del país y gracias al cuidado de la naturaleza y los antepasados, se convierten gradualmente en los arbustos de hojas pequeñas, fáciles de recoger y administrar. Las hojas tiernas de estos arbustos son producidas exquisitamente en los variados y famosos tés de China. En un invierno muy frío de hace 25 años vine a Beijing. Fue el 22 de enero de 1987 y vivo aquí desde entonces. La italiana Gabriela Bonino tiene un nombre chino, Tong Yun. Soy italiana, me gusta el café, pero cuando vine a China empecé a tomar té. Longjing es el té que más le gusta. A diferencia de otros turistas extranjeros, el té Longjing de las casas de té de Beijing no puede satisfacerla. En abril de 2013, Tong Yun visitó Hangzhou. Pasaría esa temporada del té con una familia de cultivadores. En la temporada del té de cada primavera, los cultivadores de la planta de todo el país reciben a los entusiastas de la infusión que quieren degustar el té más fresco y conocer la historia de esta bebida. Viven y trabajan con los cultivadores en el sur de China. Ellos son llamados íntimos del té. Tong Yun es la íntima del té del señor Qian, el cultivador de Longjing. No recojan las hojas viejas. La recogida es el proceso primordial. La calidad de las hojas recogidas decide el té producido. Al recoger el té Longjing, debes ver las dos hojas y el tallo. Son muy tiernas, independientemente de su tamaño. Los dedos ya están teñidos en negro. La recogida de té es muy fatigosa. Vamos a la plantación a las 6 de la mañana y trabajamos hasta muy tarde, con un solo descanso para almorzar. Es un trabajo muy duro. Longjing es el nombre de un té, pero también de un lugar, una aldea y una fuente. Los chinos antiguos pensaban que este pozo estaba conectado con el mar y en él había un dragón. Por eso se llama Longjing, el pozo del dragón. Los cultivadores de la aldea Longjing conocen perfectamente las anécdotas del té Longjing. En su tiempo libre les gusta conversar con los amantes del té. Es un lugar de bendición que le regala el cielo a Longjing. El emperador Qianlong pasó una vez por la aldea y tomó el té, pero no dio una evaluación precisa. 3 años después, regresó con sus guardaespaldas y dejó su escritura imperial. Tenemos así en Longjing una anécdota de Qianlong. Actualmente, la producción de té depende principalmente de las máquinas. No obstante, hace 15 años se producía totalmente a mano. ¿Cómo se hacía el fuego en el pasado cuando no había electricidad? Al principio utilizábamos leña. Comencé el trabajo a los 16 años. No sabía cómo tostar el té. Me encargaba solamente de encender el fuego. Longjing es un té verde no fermentado. El té verde es el más consumido por los chinos. La gente aprecia su aspecto claro y prefiere su función medicinal. Particularmente, su efecto contra el cáncer recibe cada vez más atención internacional. El verde y el amarillo
se mezclan en el té Longjing. Parecen las huellas de tinta en las pinturas chinas tradicionales. El sabor del té Longjing es similar al aroma de las orquídeas, o en las palabras sencillas de los cultivadores de té, el aroma de las habas fritas. Es un gusto excepcional. Los chinos beben té todo el día. Esto proporciona serenidad y equilibrio. Ellos ajustan sus estados de ánimo a través del té y crean un buen ambiente y una buena atmósfera. Me encanta. El consumo de té por los chinos tiene una larga historia. En un contrato de la dinastía Han, descubierto en Sichuan, se escribían los deberes de los servidores de comprar el té, prepararlo para sus amos y lavar el juego de té. Las casas de té de Sichuan están saturadas. Para no molestar a los clientes, los camareros no se acercan demasiado a ellos. Alguien inventó así la tetera de cobre de pico largo. Hoy día, esta habilidad se ha desarrollado en un conjunto de técnicas deslumbrantes, los 18 estilos del Paso del Dragón. Me llamo Chen Yixing. Soy estudiante universitaria de cuarto año. Llevo más de 3 años aprendiendo la habilidad de la tetera de cobre de pico largo. Empecé a aprender el arte del té y esta habilidad debido a mis padres, a quienes les gusta beber té. Chengdu es una gran casa de té. Dentro de ella hay una pequeña Chengdu. Vi los 18 estilos del Paso del Dragón por primera vez a los 17 años de edad. Pienso que si una chica puede dominarlos, será muy atractiva. Necesitarás mucho tiempo practicando los 18 estilos del Paso del Dragón. Me enfado mucho al recordar ese estilo. Deja de practicarlo. Debes enfocarte en los 18 estilos de la danza Fénix. No quieres enseñarme. No es así. Es inútil para ti. ¿Por qué es inútil? Porque no puedes hacerlo con tanta rapidez. Puedo ir dominándolo gradualmente. Pero, ¿tienes suficiente fuerza física? El maestro dijo a Chen Yixing que debe comprender el té antes de dominar los 18 estilos del Paso del Dragón. En Ya'an, a unos 100 kilómetros de Chengdu, se halla la montaña Mengding. Según la leyenda, en la dinastía Han del oeste de hace más de 2000 años, un hombre llamado Wu Lichen plantó 7 árboles de té. Posteriormente, desarrolló una plantación de té en el mismo lugar, con el nombre de Plantación de Té Imperial. El agua del río Yangtze y el té de la montaña Mengding se han convertido en símbolos del té de calidad. La persona que busca Chen Yixing vive en la montaña Mengding. Los jóvenes son impacientes. Si recoges el té aquí diariamente, te tranquilizarás mucho. Este viejo es Chong Xianqin. Según el orden generacional, es el maestro del maestro de Chen Yixing. Hace unos 10 años, diseñó los 18 estilos del Paso del Dragón de su propia escuela, sobre la base de los antepasados, y los transmitió a su hijo Chen Bo. De hecho, Chong Xianqin es más hábil en la fabricación del té. La visita de Zheng coincide con el tiempo más ocupado de Chong Xianqin durante todo el año. Durante esta estación, Chen prepara un té casi al borde de la extinción por los complicados procesos tecnológicos y la delicada selección de materiales. Muy poca gente sabe hacerlo. Hoy vamos a recoger las hojas de entre 1 y 2 centímetros. Para hacer el té Huangya, debemos desgajarlas en vez de aplastarlas. Estos materiales preciosos deben ser fabricados en té verde de buena calidad. No obstante, Chong Xianqin gasta más tiempo y esfuerzo para convertirlos en té amarillo.
Las hojas deben calentarse a 160 grados. Las manos deben sentir el calor por encima del fondo de la olla. Hay que remover las hojas en la olla de hierro, calentado durante 4 o 5 minutos para que pierdan el agua y se ablanden. Esta técnica de tueste se puede remontar a la dinastía Ming. El primer paso sirve para eliminar el olor a hierba de las hojas frescas y emitir el aroma. Las hojas están tapadas para la fermentación de Huangya y el grado no excede el 15%. Se deben envolver las hojas con papel de paja. El papel es permeable, así que las hojas tapadas no se pudrirán. Si se usa tela u otros materiales, estos ejercerán una influencia. Es una técnica divulgada desde tiempos pasados. No conocemos sus principios, pero sí que son mejores su sabor y su color. El té amarillo es justo el adecuado. Mantiene la frescura del té verde, al mismo tiempo que es más suave. Hay que controlar bien la temperatura al hacer el té. Incluso los maestros más experimentados no pueden garantizar el éxito al 100%. La transformación dura 36 horas. Zhong Xianqing no nació en esta montaña, pero está muy familiarizado con ella, porque ha pasado 50 años viviendo aquí. Este templo fue construido en el periodo de los 3 reinos de hace más de 1000 años. Está muy desvencijado. En 1963 vine con unas 100 personas desde Chengdu y empezamos a cultivar té aquí. Fue un periodo de antes de tu nacimiento, incluso también del de tu padre. Viví en este tiempo durante 10 años. Como máximo había unas 200 o 300 personas ahí. Las plantaciones de té cercanas son explotadas por nosotros. Antiguamente, alrededor del templo se cultivaba té. Los monjes lo fabricaban mientras rezaban. La mayoría de las plantaciones de té en la montaña Mongding pertenecían a los templos. Los monjes creen que plantar, fabricar y beber té es también un modo de profesar el budismo. Se curan las hojas de té después de la fermentación de 36 horas. El té amarillo fabricado así vuelve las hojas y el agua amarillos. En comparación con el té verde, el amarillo un poco fermentado sabe más suave, siendo idóneo para la gente que sufre del estómago. La producción del té amarillo es rigurosa. Cualquier negligencia podría conducir al fracaso. Hoy día, se produce este té en Sichuan, Hunan y Anhui. Es un té especial. Al preparar un té, las hojas flotan sobre la superficie y luego van cayendo al fondo gradualmente. La gente también es así. Cuando es joven es superficial. A medida que aumenta la experiencia y el conocimiento, se madura. Una misma hoja de té se puede convertir en distintos sabores en las hábiles manos de los chinos. Así, se han formado 6 tipos principales de té. El té verde no fermentado conserva la máxima frescura de las hojas. El amarillo, levemente fermentado, es más suave que el verde. El blanco, sin tostar y frotar, mantiene el sabor original de la naturaleza. El oolong, medio fermentado, emite variados aromas. El oscuro, con mayor tiempo de fermentación, fue la bebida vital para los pueblos nómadas, mientras el té negro, fermentado, es el más consumido en todo el mundo.
Cada primavera, la aldea Tongmo, en la montaña Bui, está rodeada del olor a pino ahumado. Es un olor catastrófico para la mayoría de los maestros fabricantes de té. Sin embargo, constituye el olor más agradable para los maestros de Tongmoguan. Es el secreto del té negro más antiguo del mundo, el té Lapsang Souchong. Cada mañana, Cheong Yuan-sun, heredero de las técnicas del té Lapsang Souchong, debe evaluar muestras del té hecho la noche anterior, de acuerdo con el aroma de los humos. Un bueno. Más de 3 siglos atrás, el primer té negro nació en esta remota aldea montañosa. La historia se divulga entre los descendientes de la familia Yang. A finales de la dinastía Ming y a principios de la dinastía Qing, vino un ejército desde Tongmoguan de Jiangxi. Los lugareños asustados huyeron abandonando las hojas de té. El día siguiente, volvieron a la plantación y descubrieron que las hojas habían cambiado. En términos de hoy día, las hojas habían fermentado. Encendieron el fuego enseguida para tostar las hojas de té y luego las frotaron y asaron. Las hojas se volvieron negras y el agua con ellas se tiñó de rojo, diferente del té verde. Pero no quisieron malgastar esfuerzos. Fueron a la aldea Xin para pedir a los comerciantes del sur de Fujian que vendieran estas hojas de té. El año siguiente, los comerciantes vinieron a mi familia y nos dijeron que habían vendido el té al doble de precio que antes. Según ellos, era más popular que el té verde y a los europeos les gustaba más. En la actualidad, el 80% del mercado mundial de té pertenece al té negro. El llamado té negro en Occidente es el té rojo en China, porque el negro en China se refiere a otro tipo de té postfermentado, el té oscuro. En los archivos tibetanos, el té oscuro es considerado el mar del rocío dulce. En la meseta de Qinghai, Tíbet, escasean el oxígeno, las verduras y las frutas. Los tibetanos necesitan el té para descomponer la grasa y recibir vitaminas. No solo en el Tíbet, para los pueblos nómadas de Xinjiang y Mongolia Interior, el té oscuro también es indispensable. En las regiones de Sichuan, Yunnan, Hunan, Hubei y Guangxi, la fabricación del té oscuro ya tiene una historia de miles de años. Cada primavera, los cultivadores de té de Ya'an, en Sichuan, empiezan a recolectar los materiales para el té oscuro 2 semanas después de recoger las primeras hojas tiernas. Las grandes hojas inútiles para otros tipos de té son los materiales principales para el oscuro. Es difícil recogerlas a mano, por eso se necesita un cuchillo especial. Se llama el té del cuchillo. La fabricación del té oscuro es la que cuesta más tiempo de todos los tipos. Para fabricar el té semi-acabado sólido y lleno, hay que frotar repetidamente las hojas grandes y duras para el moldeado. Antes de la aparición de las máquinas modernas, este proceso era el más agotador entre todos. Actualmente, solo los viejos maestros de la aldea Changsha de Ya'an saben frotar las hojas de la manera tradicional.
Se cuecen al vapor para ablandar los materiales. Luego se los mete en el saco de cáñamo, evitando así que las ramas pinchen. La técnica tradicional de frotar requiere de una madera. Se repite 3 veces este proceso, llamado Liu Cha, que se conserva ahora como un patrimonio cultural inmaterial. Hoy en día, las líneas de producción modernas han reemplazado a la fabricación manual en la industria del té oscuro. La fermentación Wo Tui es un proceso especial para el té oscuro. Se amontonan y comprimen las hojas húmedas y los microorganismos promueven su conversión. Cuando las temperaturas del centro del montón alcanzan 70 grados centígrados, se deben remover las hojas para mantener la temperatura uniforme. Este proceso se repite varias veces y una semana después, las hojas tienen su color oscuro. La fermentación Wo Tui activa la función medicinal del té oscuro. Hoy en día, no solo los pueblos nómadas, sino también los ciudadanos modernos que sufren enfermedades en las urbes, empiezan a beber el té oscuro. Antes de ser transportado a otros lugares, el último proceso de su fabricación es el moldeado en forma de ladrillo o torta. Desde la primera mitad del siglo XX, las tradicionales técnicas de fabricación de té de China iniciaban el proceso de modernización. Actualmente, los avanzados logros científicos están siendo utilizados en la producción y procesamiento del té. No obstante, la antigua artesanía todavía tiene un valor irreemplazable al día de hoy. El té, producido a mano, que combina la temperatura de la tierra y la de la mano, pervive en el corazón de los chinos. Durante su viaje, desaparece gradualmente el sabor silvestre de las hojas de té. La búsqueda del aroma es la naturaleza del ser humano. El olor del té Oolong, sin duda, resiste las distancias más largas. Wuyiyan Cha es el té Oolong medio fermentado. El de máxima calidad se llama Ta Hong Pao. Su nombre se debe a 6 árboles de té antiguos en el acantilado de la montaña, detrás del templo budista Tianxin, Yongluo. En la temporada de té, los recolectores entran en la montaña antes del amanecer, caminan 2 horas para llegar a la plantación de té. En la montaña Hui, el mejor té yancha se llama Sangkong Yanjian. Tiene alta calidad, es corta la insolación y las hojas son más gruesas. El agua con este té es más aromática. Este té parece apartado del resto del mundo. Es un maestro que practica el Zen en la montaña, buscando la serenidad en la meditación. Este té nos da esa sensación. Después de un intenso día de trabajo, las personas llevan cada una más de 100 kilos de hojas de té, caminando más de 2 horas hacia la fábrica antes de la puesta del sol. El maestro Huang Shenhui de la aldea Tianxin todavía persiste en fabricar el té Ta Hong Pao a mano con la técnica tradicional cada año. El mejor té se logra con la armonía del cielo, la tierra y el hombre. El té más exquisito requiere de una buena situación geográfica para su crecimiento, los mejores maestros para su producción y también un entorno óptimo para la fabricación. Agitar las hojas es un proceso muy delicado. Cuando la humedad es adecuada, las hojas verdes están bordeadas de rojo. Esto significa un proceso de fermentación estandarizado.
La temperatura de la olla para calentar las hojas es más de 200 grados. En un descuido es fácil quemarse las manos. Utilizamos un sedazo en forma de diente para frotar. Es como la práctica de Tai Chi. Agitamos las manos ágilmente para remover las hojas enrolladas con la fuerza interna. Este té de calidad debe calentarse a fuego lento durante 20 horas. En casos extremos, el té Da Hong Pao debe curarse 9 veces. Así que las hojas son ligeras y escurridizas como la locha. Por eso, obtiene el nombre de fuego de locha. Al sorber el té de la montaña Ui, hay que hacer ruido. Es un elogio al té. Así se llama chocha. Este proceso permite que cada parte dentro de tu boca tenga el contacto con el té. Así la calidad se refleja sobre el té. Cada año, Huang Shenhue regala té Da Hong Pao, fabricado a mano, a los monjes del templo. Vivíamos en un sitio llamado Cueva de Cortina de Agua, en el templo Tianjin, en el norte de Fujian. Por una coincidencia pasé 6 años viviendo en el templo. Agradecemos a todos los que beben nuestro té. No tendríamos ese éxito sin ellos. Me ha permitido tener otra experiencia y sensación por el té. Al regresar a casa estaba decidido a estar en contacto con el té durante toda la vida. Quienes se retiran al claustro también quieren té. La montaña Taimu se encuentra en la costa del Mar Oriental. En la antigüedad, muchos maestros budistas o taoístas profesaban su fe aquí. Cada varios días, el monje Chan Jing sale del templo Baiyun en la cima de Taimu para encontrarse con un viejo árbol de té a mitad de la ladera. Generalmente los viejos árboles en la montaña tienen líquenes e insectos. Estos insectos se esconden debajo del líquen. Este árbol de té blanco en la montaña Taimu es considerado el árbol matriz del té blanco de Fuding. En general, los árboles de té de hojas pequeñas tienen una vida corta. Es muy raro que su edad supere los 100 años. Este árbol ya tiene una historia de 300 años. Es un milagro. Los insectos se esconden debajo del líquen y roen el árbol. Si un árbol es colonizado por los líquenes, el tejido subcutáneo de la corteza será destruido por los insectos. A los 17 años de edad, Chong Jing, que acababa de meterse a monje, salió del templo por primera vez con su maestro para eliminar el líquen y los insectos de este viejo árbol. Ha mantenido esta costumbre durante 18 años. El té blanco es muy antiguo. Las hojas se secan al sol o a la sombra, conservando al máximo los nutrientes y las propiedades medicinales. El pueblo local lo usa como medicamento para desinflamar y esterilizar. En la aldea Bailiu de Fuding, en la provincia de Fujian, a mediados de marzo, el viejo Mei empieza el mes más ajetreado de todo el año. No puede ser demasiado temprano porque las nieblas son muy espesas y afectan el color de las hojas. Se deben recuperar pronto de noche. A mediodía hay que evitar la quemadura por el fuerte sol. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Debemos observar su color, si es blanco o negro. Debemos tocarlo para ver si está seco o húmedo. Para secar el té Pai Hao Yin Ken, necesitamos observar con mucho cuidado. Se agregan las hojas solo cuando desaparece totalmente el humo. La temperatura no puede ser demasiado alta o se quemarían las hojas. El té blanco del nivel superior se fabrica con los brotes recogidos antes del festival Qingming
Las hojas permanecen erguidas y brillantes en el agua, por eso se llaman Pai Hao, Yin Chan, aguja de plata. Los días alrededor del festival Qingming son el tiempo más ocupado de la producción de té. La ceremonia en memoria de los antepasados de la aldea Pai Liu es aplazada hasta los últimos días de abril. Mei es un apellido con muchos descendientes. Ese día, todas las familias de Mei, de las aldeas cercanas, se reúnen en el templo ancestral en Pai Liu para rendir tributo a sus antepasados. Una taza de té blanco es el tributo más importante para los antepasados. El té blanco, que gana popularidad en el mercado actual, fue trasplantado desde la montaña Taimu hace más de un siglo. En la primavera de 2012, se empezó la reparación del templo Baiyun. La vida es pobre en el templo. En aquel entonces, solo Chongyang y su maestro profesaban allí. Su maestro enseñó a Chongyang el arte del té. Cada año fabrican cierta cantidad de té blanco y lo envasan en botes. A menudo lo ofrecen a los lugareños o peregrinos enfermos. Después del fallecimiento del maestro, Chongying heredó la tradición de fabricar el té blanco del templo. Hay que prestar suma atención cuando se secan las hojas. Una vez extendidas, no las tocamos. Podemos secar más hojas cuando hace buen tiempo, como cuando sopla el poniente. No es nada fácil en la cima de la montaña Taimu, donde generalmente no existen 3 días soleados consecutivos. Aquí no deja de hacer frío hasta abril. Es difícil secar las hojas del té blanco. Por eso el té blanco conservado en la montaña Taimu es muy valioso. Al beber té debemos sentir con el corazón. Al meditar sentados, también debemos usarlo. El sabor del té es igual que el de la vida y del zen. El té tiene su vida. Es como la gente. Mi maestro guardaba el té blanco para curar a los enfermos. Lo cocinaba en la olla con un poco de sal. La reparación del templo durará más de un año. Los trabajadores forasteros no se acostumbran fácilmente al frío y la humedad de la cima de la montaña. Chongying prepara el té blanco diariamente para ellos. El líquido es oscuro, pero puede curar el resfriado y el sarampión. Sobre todo, puede quitar el calor interno. Poco a poco descubrirás que todo vuelve al corazón y que la vida cotidiana tranquila es la más agradable. Beber té es lo mismo. Antes buscaba el aroma, el líquido y el color de distintos tés, pero ahora basta con una taza de té ligero. Hoy en día, las hojas de té se cultivan ampliamente en todo el mundo. El té, el café y el cacao son considerados las principales 3 bebidas no alcohólicas del mundo. Todo comenzó por un encuentro en el bosque entre los antepasados de los chinos y el té de miles de años atrás. El pueblo natal del té obtiene su nombre no solo por sus árboles de té silvestres, sino también porque los ha descubierto en la naturaleza, ha obtenido la armonía con el té y ha convertido las hojas amargas en el variante aroma y dulce. Los chinos son los primeros en disfrutar del té. El gusto de un simple té dura 2000 años. Lo que siempre mantienen los chinos en el corazón es el origen del té, la naturaleza.
Antes de su fallecimiento, nuestro antepasado dejó su último consejo. Si les dejo ganado, lo matarán los desastres naturales. Si les dejo dinero y tesoros, lo gastarán todo. Así que les dejo estas plantaciones y árboles de té para que vuestros descendientes se beneficien de ellos inagotablemente. Deberán protegerlo como a nuestros propios ojos y transmitirlo de generación en generación. Desde las regiones productoras de té hasta los lugares donde no hay, y desde la aspiración por el té hasta la creación de su propia bebida, la vida de los chinos se integra debido a esta infusión. Siga con nosotros con el capítulo 2, El fin del camino.